Yo le animo a que saque su Biblia y su cuaderno y crea que Dios le va a hablar audiblemente y que Él, por su Santo Espíritu, sea quien ayude a que nuestro corazón sea tierra fértil y reciba esta palabra implantada. Hechos capítulo 11. Estamos trabajando desde tiempo atrás en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11. 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Siempre les hago hincapié en el verbo recibir, porque están leyendo que hubo personas que para aquella época eran los gentiles y recibieron. El verbo recibir siempre lo enfatizaré porque no es solo oír. El verbo recibir es creer. Es por el oír, pero es de fe. Es por el oír, pero es de fe. Cuando leemos que ellos habían recibido la palabra de Dios, quiere decir que quien narró eso, que fue un informe, y estamos hablando de Pedro, dice que mientras él estaba hablando, los oyentes estaban recibiendo. Eso es lo que debe pasar, y oro al Señor para que eso pase cada vez que yo abro mi boca, que ustedes reciban. Entonces dice que habían recibido la palabra de Dios. Esas vidas quedaron marcadas para vida eterna, y por la vida eterna significa que fueron librados de la muerte. Es muy importante recibir. Sí hace la diferencia. Sí hace la diferencia aún en casos de eternidad. Sigo leyendo. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Quiero explicar cuál fue el asunto o el momento que se vivió. Porque Pedro, después de haber entrado en Cesarea, en la casa del gentil Cornelio, centurión romano, después de haber predicado, se regresa a Jerusalén y allí lo esperan, pues, muchos, pero específicamente los de la circuncisión, que eran judíos. Y entonces, el verbo disputar quiere decir que le hacían cargos en contra, en su contra. Es como regresar con los supuestos amigos y los encuentres enojados al grado tal de que tienen un acta de cargos en tu contra. Entonces, se armó una fuerte discusión, y todos eran judíos. Bueno, la discusión era en torno a esto: ¿por qué has entrado en casa de hombres no judíos y has comido con ellos? Y eso era contra la ley. Quiero hacerle el punto de que esto que estamos leyendo debemos entender a la par de ellos o en la forma de ellos. Un judío guardador de la ley no debía meterse en casa de no judíos. Pedro lo hizo y ahora le están tirando dardos diciéndole: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? La circuncisión se le llama así a la marca en el cuerpo de los judíos. Y has comido con ellos.
Total de que, en términos llanos, Pedro cometió un sacrilegio. Era para los judíos haberse contaminado como llamarlo puerco. O sea, te metiste donde no tenías que haberte metido. Quiero que entiendan el tono de la discusión. Quiero que entiendan el color de la discusión. Porque así es como uno se mete en la historia. Vean que están leyendo asuntos de la vida real y que fueron reales. Versículo 4. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Ahora sí que le permitieron hablar su defensa, como diciendo, miren, esta explicación les traigo y quiero que me crean porque ¿qué más me pueden hacer? Pero quiero que me escuchen primero. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Y esta es la palabra del Señor. Aquí está el mensaje para la iglesia, para los varones y las damas. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo, hagan de cuenta estos lienzos, que bajaban del cielo y venían hasta mí. O sea, a tal grado de verlos cercanos a mí, hasta mí. No yo hasta ellos, sino ellos hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi o identifiqué que había cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Todo un mundo de animales que Pedro los identificó claramente, y ese conocimiento estuvo basado en la ley, porque en la ley dice qué animales sí puedes comer y qué animales no puedes comer. Ahora, esos animales, así en esa visión, habían descendido del cielo. Entonces aquí el asunto ya comenzó a intrigar a Pedro. Pedro sabe que ciertos animales fueron ordenados por Moisés que no los comiesen, pero ahora los ve descender del cielo. Entonces no solo eso ocurrió, sino que dice, versículo 7, y oí una voz del cielo. Quiero que notes muy bien, todas las formas divinas para cubrir los sentidos tuyos, que son tus sensores para recibir la palabra o recibir una comunicación. No solamente Pedro está viendo. En ocasiones no es suficiente con ver. En ocasiones ver es una gran parte, pero falta el complemento que te asocia, que te da el pleno entendimiento. Entonces dice, y oí una voz. Vean cómo estamos profundizando. Vean cómo la voz no puede ser hablada del cielo si Pedro no tiene una imagen clara, porque la voz necesita esa imagen. Entonces, una vez que está la visión, dice, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Ese verbo comer es exactamente como lo entendemos, pero hay que entenderlo en el contexto del judío. Comer significa, ahora, comer de esos animales significaba llevar lo inmundo a los labios, comer. Eso para Pedro era terrible. Pero del cielo está saliendo una voz,
levántate, mata y come. Aquí es donde les voy a hacer el punto. Fíjense bien. Vamos a repetir el versículo 7. 1, 2, 3. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Ahora, el día de ayer tuve un tiempo a solas con el Señor, un tiempo íntimo con el Espíritu del Señor, y me llevó a este pasaje, que es lo que estamos estudiando. Y el Señor, por su Espíritu Santo, me mostró esto. Dice, Saúl, Pedro tenía un no todavía en él. Quiero que me entiendas, Susana. Pedro tenía aún guardado en él un no, que es una negativa, una negación, que es una oposición verbal. Es muy importante entender el no. Y el Espíritu de Dios me decía, Saúl, Pedro en ese tiempo, en ese entonces, ya era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un excelente ganador de almas, era una persona que lideraba a los nuevos convertidos, era un hombre que era amado por la iglesia de Jerusalén, era un padre con autoridad apostólica para muchos. Pero fíjate, Saúl, así como Pedro, aún hoy en día hay hombres y mujeres que tienen un no guardado y escondido en sus vidas. Y no solo uno, sino varios. Ese no de Pedro era el último que le quedaba y tenía que salir por su boca. Porque el no que tenemos guardado, el corazón lo tiene listo para sacarlo por la boca en un momento dado. Y cuando entendí eso, cuando supe esto, dije, Señor, Dios mío, es así como la Escritura deja de ser palabra histórica y viene a ser palabra revelada, porque el Espíritu sabe tomar de Jesús y mostrarlo al creyente. Y dice el Señor, este es uno de los problemas que encuentro en mi pueblo. Les está mostrando o nos muestra a Pedro como un caso de un hijo a quien el Señor en su vida física le sacó por la boca varios no. Varias veces el no. Pero no alcanzaron a salir todos. Quiero que me estén entendiendo muy bien, porque cuando digo la palabra no, es una respuesta que está guardada en el corazón y tiene el corazón preparada la boca para sacarla. Vean, y dije, Señor, no. En ese momento el Señor me estaba abriendo el entendimiento. Dice, hijo, en el pueblo, perdón y amistad, en los varones, y yo quisiera mencionarlos a todos, los voy a llevar a que saquen todos los no que tienen guardados y les voy a mostrar cómo yo lo saqué de Pedro y les voy a mostrar
cuando Jesús predijo eso, y les voy a mostrar cómo opera ese no mientras está en el creyente. Y opera en relación con mi espíritu, pero en un sentido opuesto. Yo dije, Señor, ¿todo eso está allí? Sí. Ese no que habló Pedro era el último que tenía guardado en su corazón. Yo quisiera echarles aceite, ungirlos, orar por ustedes, hablar lenguas, interpretar lenguas, hermanos, no vale de nada eso. Mientras en tu vida tengas muchos o varios no, eso está allí como algo rojo, como una tarjeta que un día va a salir y se va a oponer a un mensaje que da el Espíritu. Cuando Jesús habló de este género, no sale sino con oración y ayuno. Cuando Pedro dice, Señor, no, ahí está sacando el no que nadie veía en él. Lo llevaba desde los tiempos de Jesús y luego vino el Espíritu Santo y ahí estaba el no. Y luego comenzó a ganar almas y ese no ahí estaba, pero parecía que era una palabra que no hacía ruido o daño. Es como algo que de momento no sientes, pero existe. No importa que no se sienta, pero existe. ¿Sabes cuándo va a salir ese no de tu boca? Cuando estés bajo una palabra y entonces eso es, una palabra es como una visión y ahí en la visión está la palabra y ahí es cuando tú dices, Señor, no. Y entonces, déjame decirte, cuando Jesús habló de esos no, y lo habló mucho antes que viniera el Espíritu Santo. Ahora te voy a dar, Susana, este contexto. Hubo muchas cosas que Jesús habló, pero no las entendieron hasta después. Y esta es una de las varias. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y eso no está asociado con demonios. Eso es este género que hay en ti no sale sino cuando estás en oración y ayuno o suprimiéndole alimento al cuerpo en oración. En oración. Es decir, la oración tiene supremacía. O sea, es cuando uno dice, voy a orar y voy a suprimir mis alimentos. Cuando yo leí esta escritura de Mateo 17:21, yo no le entendí. Porque uno dice, bueno, supe que salió del muchacho de la historia. Efectivamente supe que salió. Pero esas palabras no significan que yo debo orar y ayunar para que salga un demonio, porque eso no es para que salga un demonio.
Pero entonces, ¿por qué Jesús allí dijo eso? Y si rastreamos esa palabra de Mateo 17:21, ¿cuándo es que se cumplió? Son de esas palabras especiales que Jesús le encargó al Espíritu Santo que las manifestara e hiciera entender a los suyos. Y ahí va Pedro, y con Jesús, Pedro le dijo varias palabras. En una de esas, Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Ahí está sacando. Aún Jesús tuvo que orar y ayunar. Quiero decirte en Hechos 11 que cuando Pedro contó lo sucedido, en Hechos 10 están los eventos y Pedro estaba orando y ayunando. Y en ese momento es cuando se cumple la palabra de Mateo 17:21. Y todos debemos ver qué salió de Pedro por su boca. Por ello, cuando tu vida de oración no es vida, hay cosas que no pueden salir, o no salen, mejor dicho. Son cosas que no te incomodan porque no las sientes. Pero no es de que te estorben a ti, sino que al Espíritu de Dios le estorban. Como no las sentimos, no es algo que huela podrido, no es algo que una piedra en el zapato, pero le estorban. Jesús le dijo a Pedro, Jesús habló estas palabras en respuesta a las que les había hablado Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Tiempo después, ya bajo la dispensación del Espíritu Santo, Pedro vuelve a decir otro no. ¿No son muy seguidos esos no? ¿No son muy seguidos? Tú le has dicho sí a muchas cosas. Haz 2 columnas y pon la columna del sí. Bueno, yo le he dicho sí a esto, a esto, a esto y a esto. La columna del no. Realmente no hay nada en mi mente. No hay nada a lo que yo me oponga o sea duro o difícil o me niegue. Aparentemente no hay. Esta negativa de Pedro fue la última que tenía que decir. ¿Y sabes cómo salió? Exactamente como Jesús dijo que salen. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo les pido que oren, porque va a salir eso. Eso es lo que estorba. Eso es lo que estorba, aunque no sientas que te estorbe, pero le estorba a Dios. Pastor, ¿pero por qué está usando la palabra estorbo? ¿Por qué eleva el no a un grado de estorbar? Vamos a ver. Pedro va a decir eso. Vamos al versículo 17. Dice:
Hechos 11:17. Son palabras de Pedro. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don a los gentiles que me oyeron, que a nosotros que también hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Cuando el no, que es la negativa, ha sido sacado, se le llama género, ese género ha salido de ti, cambia el estado de tu mente. Pedro dice en el capítulo 10:34, estamos entre el 10 y el 11 porque está la misma narración, una en hechos reales y en otra en reporte. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando ese no, que es un género, sale de ti, cambia el estado de tu mente como una postura. Dejas la férrea postura y entras al comprendo. Miren eso. Si Pedro está lleno del Espíritu Santo, si Pedro se mueve en dones de poder, si Pedro es alguien que interpreta correctamente la palabra de verdad, si Pedro es un ganador de almas por miles, ¿cómo es posible o probable que aún tenga un no para el Señor? ¿Cuántos no hay en cada uno de nosotros? 20 años después, 30 años después, 5, un año después. Y ahí están abiertas las Escrituras y ahí está el caso de un hombre que es líder y que es modelo y que es antiguo en el ministerio. ¿Por qué pensarías tú que yo soy el punto de referencia? Yo no soy el punto de referencia. En ti está todo, tanto el sí como el no, y es un asunto propio, personalísimo. La cuestión que Jesús dijo: eso sale, eso puede salir, pero métanse en oración y ayuno. Métanse en oración y ayuno. Es que tomamos como puntos de referencia los sí, pero fíjense en los no que tenemos. Le he dicho sí a grabación o a traducción o a congregarme, le he dicho sí, etcétera. Espérense, los no son muy seguidos. Y los no le estorban a cualquiera, le estorban al Espíritu Santo. Puede ser que un no tuyo no me estorbe a mí y estamos cómodos. Pero ¿qué desea el Espíritu Santo hacer contigo? Quitar barreras. Había una barrera entre judíos y gentiles. Pedro creía que nomás la salvación era para los judíos. Y Dios le dijo: yo ya limpié.
Y Pedro decía, Señor, no. Esos no son los que están en alguna parte. No se ven en los ojos, no los veo. Yo no los veo, los de ustedes. Ni necesito provocarlos para que salgan. Eso sale metiéndose ustedes en oración y ayuno. Provóquense a ustedes mismos. Después de que eso sale, Jesús dijo que sale, llegas a un estado de entendimiento en donde el Espíritu Santo te está esperando. Dijo Pedro, en verdad, comprendo. Ahora, hagan entender a Pedro. Un hombre difícil. Noten que en Hechos 11, 10, dice, y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo, como el cielo tragándose los animales, como diciendo el cielo, yo ya comí de esto. Ahora tú mata y come. Sí, híjole. Noten que para Pedro era tal su terquedad, todo tiene que hacérselo o decírselo por 3. Me negarás 3 veces. Te preguntaré 3 veces si me amas. Pues te voy a mostrar 3 veces lo mismo. ¿Por qué? Porque era como, Señor, no. Señor, no. Señor, no. Y eso se repetía, y eso se repetía. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Dónde está el punto de enfoque? Señor, no. Ese no está saliendo, está saliendo, está saliendo. Ese no, esa negativa, esa indisposición, es más que verbal, es del corazón. El no significa me opongo a, me opongo a. El no significa no le entro a eso. El no significa no creo en eso. El no significa no cuentas conmigo para eso. El no significa niego eso. Y Jesús dijo, eso sale con oración y ayuno. Si no oran, no sale. Y no es un asunto de liberación donde estés abrazado o amarrado a un poste y suéltalo, suéltalo. No. Eso es un asunto tuyo. Eso sale porque es un género. Miren, sin ofender a nadie, pero sáquenle un sí a una persona para que se case con ella o con él. Aún uno lleva años, pero esos no que traemos en el corazón no le estorban a mucha gente, nomás al Espíritu Santo. Nomás a Él. Nomás a Él. Por eso Pedro dijo, ¿quién era yo para estorbarle a Dios? Pues por eso, ¿quién te crees para estorbarle a Dios? Ese es el pleito. Entonces, todo ello, ayer yo estaba en oración, solo, a solas, y allí el Espíritu de Dios me decía, es que fíjate el mensaje que hay allí. Allí
Pedro me dijo que no, y ese no está saliendo por la boca, y esto es lo que yo hablé en los evangelios, que eso va a salir. Y fíjate que Pedro está en oración y está en hambre o en ayuno. El momento exacto como yo predije que eso sale. Y bueno, salió. Entonces, el versículo 18, Pedro está con este reporte y dice el versículo 18, y recuerda que Pedro tiene a varias personas celosas de las costumbres de los judíos. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Dónde están los cargos contra Pedro? ¿Dónde están los que discutían? Callados. En otras palabras, Pedro les dijo, ¿saben qué, señores? El problema era yo. El problema era yo. Así que les vengo a decir que el evangelio ya es también para los no judíos, para los gentiles. ¿Entendieron los de la circuncisión lo que les dijo Pedro? ¿Entendieron lo que pasó? La metanoía, lo que pasó en el corazón de Pedro, en la mente de Pedro. Pedro sí lo entendió. Pedro sí. Y a partir de ese momento quedó limpio de toda negatividad que él tenía reservada para asuntos específicos o especiales. Hubo momentos en la vida de Pedro en donde el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo oraré para que vuestra fe no falte. Este no es un asunto de tentación. Este no es un asunto de estorbo. Estorba. Hay cosas que estorban para que el Señor te use. O para que el Señor fluya por medio de tu boca. Porque si ese no sale de Pedro, Pedro nunca va a declarar que el evangelio también es para los gentiles. Hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Son espirituales, son del interior. Hay mucho en ti o tienes una estructura que guarda mucho. Y gracias al Señor que nos habló con toda claridad diciéndonos, miren, hay cosas que salen, y les voy a decir cómo salen. Cuando tú no eres constante o no cultivas una vida de oración, ¿cómo sale? Te pueden sacar a pasear al parque y a viajar con el pastor y con esto y lo otro, pero no sale trabajando, no sale andando conmigo, no sale viniendo aquí, no sale siendo buena persona con la pareja. Solo sale ese género con oración y ayuno. Aleluya. Son cosas que estamos descubriendo en las Escrituras. Versículo 9. Este mensaje es también muy importante. Dice el versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o impuro o común. Entonces, vea cómo
Los no me estorban para pensar como Dios piensa. Los no me estorban para ver lo que Dios ve. Los no me estorban para hablar cosas que Dios ya está haciendo declaraciones de eso. Los no me privan de entender las cosas. Entender. En este libro de los Hechos hay dos momentos en donde Pedro, por su propia boca, dijo: ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Por eso debemos trabajar en nuestra vida de oración, de meditación en las Escrituras, etcétera. La primera ocasión cuando dijo ahora entiendo está en el 10:34. Esto ya lo leímos, pero vamos a repasarlo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios... No dice en verdad comprendo a los judíos, o comprendo a los gentiles, o me comprendo. Dice comprendo a Dios, comprendo a Dios, comprendo a Dios. Por favor, comprendamos a Dios. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, ya no hay barreras entre judíos y gentiles. El otro momento está en el 12:11. 12:11. Dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo. Pedro estuvo en la cárcel y hay una anécdota. Pedro en la cárcel, en esa vez que lo encarceló Herodes, se durmió, mientras que Pablo en la cárcel estuvo cantando. O sea, son caracteres diferentes. Y Pablo en la cárcel tembló. Y con Pedro dormido vino un ángel, porque ni temblando se despierta. Son caracteres diferentes. Pero sabes, es muy importante que tú escuches bien a qué Dios le llama estorbo. El estorbo, hermanos, estorba todo. Ve, hay negativas, son verbales, pero simplemente la boca manifiesta lo que le dice el corazón que diga. Hay negativas que le estorban a Dios y el punto es que uno mismo se priva de entender a Dios. Entonces yo no puedo vivir con la premisa de que ya entendí. No, debo ver si en mí queda algo a lo que yo le diría al Señor: no, Señor. ¿Cómo? No puedo jactarme de que ya entiendo. No, ya entiendo. Ya recibí el Espíritu Santo, ya entiendo. ¿No es cierto? Deja que salga un no. Deja que, lleva tu cuerpo a suprimir su alimento. Se te va a revelar.
quiere su parte, quiere su parte. A ver, comienza a orar. Y allí el Señor nos muestra. Allí el Señor nos muestra. Juan el Bautista hizo declaraciones respecto a Jesús. Cada uno pasa por el valle de la decisión, donde el Señor por su Espíritu nos dice: me estás estorbando. Y Juan el Bautista dijo: ¿saben qué? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y no le voy a estorbar. Todos pasamos por ese momento. El Señor está usando su Santo Espíritu para sacar esos géneros. Que no estén, que no habiten, que no habiten, que no habiten. Es como si alguien me dice: estoy ganando mucho dinero. Seguro que ya no hay algún no. No es cierto eso. No hay ninguna relación entre estar ganando bien y que ya estés tú sin estorbar. Los estorbos no son, ni se sienten muchos estorbos. Y uno es un estorbo. Es hasta que uno ora al Señor y el Señor le muestra: mira, aquí hay un detalle contigo. Porque yo te muestro algo y tú me dices no. Y te muestro otra cosa y me dices no. Y te los estoy contando. Van un montón de veces que me dices no. Pero Señor, yo te he dicho que sí a esto. Me estoy fijando en los no. Porque si tú te quedas con ese no, no estás entendiéndome. No entras a un nivel de entendimiento donde quiero fluir contigo. Donde quiero fluir contigo. Saben, hay mucho que está saliendo por internet, YouTube, celular, y yo se los digo con capacidad y autoridad moral y pastoral. La mayoría de las enseñanzas que circulan libremente, como para ver quién las oye, están contaminadas. Mucho es verdad, pero hay un minuto de engaño y luego todo sigue verdad. Hoy en día, Pablo dijo: cuidado porque adulterarán la palabra. A ver, ¿a cuánto les gusta el brownie? Los brownies, muy bien. Un día les voy a hacer un brownie, pero le voy a mezclar poquita popó de perro. Poquita, casi nada, Susana, casi nada. Casi nada, no. Es nomás se la pasé así. ¿Se lo comerían? Bueno, así es las enseñanzas. Nomás poquito. Como diciendo, casi ni di a entender eso. Hay que tener mucho cuidado. Pero gracias al Señor que dijo: eso sí va a salir. Nomás métanse a orar. Y sabes, te voy a decir qué estaba haciendo Pedro. Vayan al capítulo 10, versículo 9. Y los brownies, Si ven a Susana en la mesa que tiene brownies, estos son los del pastor, de seguro. 10:9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Solo.
cerca de la hora sexta. La hora sexta era entre las 12 mediodía y las 3 de la tarde. Solazazo, hermanos. Y esa es la hora en que comemos, ¿verdad? Muy bien. Azotea. No es tejabán ni no, es azotea. Estás arriba del techo y ya no hay nada. Dice, y tuvo gran hambre. O sea que no sube a orar, o no subió a orar después de que comió. No dijo, ay, gracias por estos alimentos, hermana, estuvieron muy ricos, porque estaba hospedado allí, Pedro. Ahora sí, voy a subir a orar, así el panzonón. No. Estaba ayunando, si así queremos entender. Gran hambre es que horas acumuladas de supresión de alimentos. ¿Qué dijo Jesús? Sale con oración y ayuno. Pedro a lo mejor ni se acuerda de esto, pero el Espíritu Santo sí, y allí te lo agarró. Y entonces dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban abajo algo, el Espíritu Santo dijo, ¿cómo le hago para acelerar todo? En una visión, ¡pum! Éxtasis, todo en segundos, y ya, ¡pum! Le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y ahí es lo que leímos, 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Híjole, man, ¿dónde estaba ese no? Por ahí andaba. Pastor, yo ofrendo, diezmo, hago promesas, coopero. Con eso no se va a salir, porque no te estorba. Pero para Dios, eso te nubla de entenderlo. Y Dios quiere que prosperes en tu entendimiento. Híjole, entonces el Señor, ¿qué hizo? Repetición. Otra vez la misma toma, y otra vez la misma toma. A ver, que bajen los animales, y bajaron los animales. Y dijo, no, Señor. Y el director dijo, repetición, se repite la escena otra vez. 3 veces pasó esto. Hasta que quedó ese género fuera. Y luego todavía en el versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Eso está en el capítulo 11:12. O en el 10:20, está en los dos. En el 10:20 dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Así pues llegamos a esta conclusión. Hermanos, hacemos una pausa hasta aquí y deje que el Señor trabaje en su corazón. Amén.